Un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Mila Padilla. En esta clase magistral vamos a abordar el tema de las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría. Cuando hablamos de las NIAs o de las NAGAs, que son sus siglas que generalmente se les conoce en el campo de la auditoría, nosotros estamos hablando de normativas fundamentales que se enmarcan en el tema de regulación, en el tema de estandarización y en el tema de una mejora continua en la calidad de la práctica de la auditoría. Obviamente la aplicación de estas normas como tal, al ser una fuente fundamental para que el auditor pueda realizar su trabajo, nos permiten tener una confiabilidad en la información financiera. Recuerden que la auditoría en sí se enmarca en el tema de verificar y evaluar todos los procesos y registros que haya hecho el contador, que hayan sido realizados por el contador. Y el auditor lo que hace es verificar que en realidad esos procesos hayan sido dados en circunstancias apegadas a la ley, a la norma como tal. Para esto, para el accionar del auditor tenemos las NAGAs y las NIAs. Es una estandarización, estas normas están a nivel internacional de la práctica profesional del auditor, permiten alinear, como son a nivel internacional, permiten alinear las prácticas locales con los estándares de auditoría a nivel global, es decir, que si nosotros nos vamos a otro país, pues la interpretación de esa evaluación, de esa auditoría, en cualquier otra empresa de cualquier otro país nosotros lo vamos a poder interpretar, porque los términos que nosotros utilizamos en nuestro país y en otros son los mismos, el proceso es el mismo. Y obviamente esto lo que nos va a permitir es facilitar la información o la comparabilidad de la información en un país y otro, o a su vez también de año a año dentro de un mismo país. Por ejemplo, la información en nuestro país de los estados financieros del año 2019, 20, 21, 22, podemos irlos comparando año a año e ir viendo cuáles han sido esos cambios significativos que se hayan presentado en la información económica financiera de una empresa. Entonces vamos nosotros a revisar qué es esas NIAs, qué son esas NAGAs, para qué nos sirven, cuándo fueron creadas, están o no están vigentes en nuestro país o a nivel internacional. Entonces vamos a ver unos conceptos fundamentales de las NAGAs y de las NIAs. Las NAGAs significan normas de auditoría generalmente aceptadas y las NIAs significan normas internacionales de auditoría. Las NAGAs fueron emitidas en Estados Unidos por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados a principios del siglo XX. Es decir, que las NAGAs fueron las primeras. De hecho, las NAGAs se vinculan con los PCGA, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que nosotros en la práctica contable los vamos aplicando en cada transacción, en cada operación que nosotros vamos realizando. Y las NIA, en 1977 se creó la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores. Esta federación en este año empezó con los estándares o con las bases para establecer las NIAs o para crear las NIAs, las normas internacionales de auditoría, en base a que esta federación o el IFAC empezó a establecer esos estándares, fue en base a las diversas circunstancias que venían presentando ya las empresas a nivel internacional. Entonces, en base a esas debilidades, en base a esas falencias, se empiezan a crear estos estándares. Y ya por el año de 1978 se establece el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, el IAPC. Y este comité ya emite las primeras NIAs, las primeras normas internacionales de auditoría. Entonces, vamos en un proceso. Empezamos con los PCGA, en la aplicación práctica de la contabilidad, nos vamos a las NAGAs a principios del siglo XX y ya en los años 1900 tenemos lo que son las primeras NIAs. Vamos a ir viendo las particularidades de cada una de estas normas. Las NAGAs establecen los principios, los procedimientos y requisitos que deben seguir cada uno de los auditores para realizar su trabajo.
Estas nagas se tienen que utilizar de manera constante. Yo no puedo decir que en un proceso de auditoría las utilizo y en otro no. Las normas son para acatarse, por lo tanto, las naga tienen que ser utilizadas durante el proceso de auditoría de manera consistente y constante. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los estándares de calidad. Si usted aplica la norma como auditor que le dice cómo debe hacer su trabajo, pues la emisión de su informe, la calidad de su trabajo va a estar debidamente presentada. En Ecuador fueron adoptadas estas nagas o implementadas por la profesión contable a partir de la década de los 70. ¿Por qué hablamos de la parte contable de la profesión contable? La contabilidad y la auditoría van de la mano. Usted en la contabilidad hace y en la auditoría verifica lo que ya se hizo. ¿Ya? Entonces, lo que buscaba la parte contable, la profesión contable, es alinearse con lo que le van a venir a verificar, con lo que le van a venir a auditar. Y ya la aplicación como tal de las nagas o de esta normativa surge por el requerimiento ya de unos entes de control. Entonces ya el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador empieza a resaltar la importancia de utilizar estas nagas en los procesos de auditoría, y también la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros le empieza a pedir a las empresas informes de auditoría. La Superintendencia, con la finalidad de obtener una seguridad razonable de lo que está presentando la empresa como información, para verificar que en realidad la información que se esté presentando pues sea confiable, que se estén pagando los impuestos que se tienen que pagar, que se estén pagando las utilidades que se tienen que pagar, que se esté cumpliendo con lo que dice la ley. Para eso empiezan ya los órganos de control a exigir el cumplimiento de estas nagas. Y se ha logrado ya consolidar el uso de las nagas como el marco de referencia para la realización de auditorías en el país. Es decir, que ya todos los auditores de nuestro país, las firmas de auditoría, se enmarcan en las nagas para realizar el proceso de auditoría. Entonces tenemos tres grupos de nagas. En el primer grupo tenemos las normas generales o las normas personales. En este primer grupo lo que hace la norma es establecer qué es lo que necesita tener el auditor para poder ejercer su profesión. Tiene que ser un profesional capacitado, tiene que tener experticia en el área que vaya a auditar. No es lo mismo que usted sea experto en el área de costos y a usted le pidan que realice una auditoría en el sector público, que es una contabilidad gubernamental. Entonces, cada uno tiene una experticia. Tiene que ser independiente. Usted al momento que asume el rol de auditor o se enmarca en la profesión de auditor, usted tiene que dejar a un lado intereses propios y de terceros. Tiene que ser imparcial y manejar una ética profesional que respalde su trabajo. Y en el cuidado y esmero profesional, de igual manera, usted tiene que tener una capacitación constante, estar apegado a lo que cada una de las normativas que emiten los entes de control, las reformas que también se den. Usted tiene que tener todas esas características para poder ser un profesional destacado dentro del área de auditoría. Esto es referente al primer grupo. En el segundo grupo tenemos las normas de ejecución del trabajo. Ya le dice aquí las nagas cómo el auditor tiene que hacer su trabajo. Hablamos de hacer una planificación. Usted como auditor no puede ir a improvisar. Para eso existen los programas de auditoría que usted va indicando qué son cuáles son las actividades que va a realizar, cuáles son los responsables dentro de cada una de esas actividades, es decir, de su equipo de auditoría. Y obviamente otro auditor le irá supervisando que todas las actividades se vayan cumpliendo. Y en la ejecución del trabajo usted empieza a evaluar el sistema de control interno, empieza a ir conociendo cuáles son esas debilidades, cuáles son esas falencias dentro de los procesos de control que tiene la empresa, y desde ahí el auditor ya empieza a tener esas pequeñas pistas para poder ir desarrollando los hallazgos. Y todo esto de aquí enmarcado con el tema de la evidencia. Usted como auditor, al poder
ejecutar el debido proceso de auditoría, todo lo que usted emita en su informe, todo lo que usted describa dentro de sus papeles de trabajo, tienen que tener una evidencia, y esta evidencia es suficiente y competente. La evidencia es lo más crucial o lo más importante de su trabajo como auditor. Sin evidencia, su opinión carece de veracidad. Y si es que usted va a dictaminar o va a opinar sobre los estados financieros, pues usted tiene que tener una evidencia clara del trabajo que usted haya realizado. Esto referente a las normas de ejecución de trabajo. Tenemos el tercer grupo, que son las normas de información o la presentación de informes. Y en este tercer grupo está todo enmarcado a la presentación del informe de auditoría, o como le conocemos, la comunicación de resultados. Entonces ya en esta emisión del informe nosotros empezamos a ver si es que la empresa aplicó o no aplicó los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Todos en la contabilidad aplicamos estos principios y quizás no nos damos en cuenta que estamos aplicándolos como tal. Por ejemplo, uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados es la moneda de curso legal. ¿Cuál es nuestra moneda de curso legal? Es el dólar. En toda la información económica financiera de las empresas se presenta en dólares. Y ya estamos cumpliendo con un principio de contabilidad generalmente aceptado. Tenemos el principio de partida dobles, que todo lo que ingrese sale de la empresa por el mismo valor y en cada transacción lo vamos cumpliendo. Entonces, ¿qué empezamos ya a ver en este tercer grupo de normas? Pues la aplicación de esos principios de contabilidad generalmente aceptados. La consistencia, cómo está la información de un año a otro. Yo no puedo tener cambios muy significativos porque algo está pasando detrás de mi empresa. Entonces, eso es lo que el auditor verifica, que los cambios de un año a otro o con periodos anteriores tengan una consistencia confiable. La revelación suficiente, usted tiene que presentar los estados financieros como una radiografía, es decir, que usted puede diagnosticar qué es lo que tiene su empresa en el tema económico y en el tema financiero. Usted no puede ocultar la información, usted tiene que ser transparente en la información. Eso le pide el ente de control, eso le pide el SRI, eso le pide la super de compañías. Y finalmente, la opinión del auditor, que es la emisión del informe como tal, y siempre el auditor va a dar su criterio en base a la confiabilidad de la información, y siempre va a ser va a enmarcarse en el tema de seguridad razonable, nunca absoluta. Ningún auditor puede decir que en la empresa X la información es perfecta o es exacta. Primero, porque las actividades son realizadas por seres humanos, y al ser nosotros las personas que estamos ejecutando esos procesos, estamos prestos a cometer errores. Por eso nosotros trabajamos dentro de la auditoría con un nivel de confianza y un nivel de riesgo, que va del 5 al 95%. Y hablamos de una seguridad razonable, y vamos estableciendo a los resultados por rangos. Nunca decimos que todo está mal, ni tampoco decimos que todo está bien. Siempre una seguridad razonable, nunca absoluta. Cuando hablamos en cambio de las NIA, que también son un conjunto de normas expedidas por la IFAC, que le permiten al auditor el desarrollo del trabajo, pero aplicando herramientas de calidad ya reconocidas a nivel mundial. Entonces, como las NAGAS vimos que son aplicados a nivel internacional, pues estas NIAs también. Entonces, las NIAs han sido revisadas, han sido actualizadas periódicamente. Lo importante de este grupo de las NIAs es que son actualizadas de manera constante. Si ya vemos que en el sector empieza a existir alguna deficiencia, algún nuevo problema, pues la NIA se modifica, la NIA se actualiza. No es que nosotros tenemos esas NIAs desde el año 70, por ejemplo, que empezaron. Las NIAs se van actualizando. Y obviamente esto lo que permite es mejorar las prácticas internacionales, las herramientas que se usan para obtener evidencias y demás. En nuestro país la adopción de las NIAs se inició en la década del 2000 y eso se dio impulsado por la necesidad de armonizar las prácticas locales con los estándares internacionales o globales. Entonces nosotros
al ser un país subdesarrollado estábamos quedándonos un poquito atrás, pero ya en el año 2000 se dio énfasis en el tema de mantener el mismo estándar que los otros países y poder realizar una comparación eficiente de la información de las empresas, de un país a país. Ya en el año 2008 toma más fuerza el tema de las NIAs y ya es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que dispuso la aplicación obligatoria. Antes no era obligatorio, desde el 2008 es obligatorio la aplicación de las NIAs para realizar las auditorías a partir del año 2010. Entonces usted en la Superintendencia de Compañías ahora, si es que ya la Super le obligó, pues usted tiene que subir ya el contrato de auditoría, es decir, que ya se compromete usted a realizar el proceso de auditoría. Por ejemplo, para el año 2024 usted ya firmó el contrato este año y la ejecución de esa auditoría se realizará en el año 2025 y es obligatorio. Todas las NIAs tienen una estructura, son documentos extensos que se especializan en temas específicos. Entonces, al ser documentos extensos, lo que buscó esta federación es estructurar o brindar una estructura general a las NIAs para una mejor interpretación. Entonces, toda NIA, cualquier NIA, empieza con una introducción, le sigue un objetivo, definiciones, requisitos, solicitud y otro material explicativo. En la introducción es un breve resumen de lo que usted va a encontrar en el documento de 20, 30, 40 hojas, 10 hojas, depende del alcance. Le dice también cuál es el alcance de esa normativa. El objetivo de la normativa es en base a la problemática que se ha presentado en las empresas y las definiciones. Nosotros ya en la parte contable y de auditoría tenemos que ir ya aplicando los términos apropiados en el marco ya del ejercicio de la profesión. Entonces ahí le va definiendo cuáles son los conceptos más importantes que usted como profesional de la rama de la auditoría tiene que conocer. Y obviamente eso le va a ayudar para poder emitir su opinión en el informe de auditoría ya de manera técnica, de manera apropiada. Los requisitos que usted necesita para poder ejecutar esta NIA, esta normativa, y la solicitud y otro material explicativo. En el caso, en algunas NIAs existen ejemplos de aplicación, existen ejemplos de presentación también, entonces la norma es muy amigable y le ayuda bastantísimo para que usted pueda hacer su trabajo. Entonces, toda NIA tiene esta estructura. Y tenemos algunos grupos dentro de las NIAs. Tenemos de la NIA 200 a la 299, que nos habla sobre los principios generales y responsabilidades que tiene el auditor, el perfil del auditor, los objetivos del auditor y todo lo referente a la responsabilidad del auditor como tal. La ética también del auditor nos habla de la NIA 200 a la 299. De la NIA 300 a la 499 tenemos la evaluación de riesgos y la respuesta a los riesgos evaluados. Aquí hablamos de todo lo referente al riesgo. Todos los procesos de una empresa están prestos a tener riesgos, pero nosotros tenemos que ir clasificando los riesgos en riesgo inherente, en riesgo de control y poder irles mitigando a los riesgos. No podemos eliminarlos, pero sí podemos mitigar, podemos ir disminuyendo, y aquí le dice de la NIA 300 a la 499 cómo puede usted ir mitigando los riesgos. De la NIA 500 a la 599 hablamos de las evidencias de auditoría. Y recuerde que yo hace un momento le decía que la evidencia de la auditoría es con lo que usted sustenta su opinión. Por lo tanto, aquí le dice qué tipos de evidencia usted puede obtener, cómo obtener las evidencias. En el caso de que usted tenga muchísima documentación que revisar, le dice, a ver, hago un muestreo para que obtenga una evidencia. Le habla sobre el muestreo en auditoría también. Todo esto referente al respaldo que usted tiene que presentar dentro del proceso de auditoría, de la NIA 500 a la 599. De la NIA 600 a la 699
hablamos del uso de trabajos de otros. En algunas empresas nosotros contamos con un departamento de auditoría interna. Cuando contamos con un departamento de auditoría interna, ya estamos un paso más adelante de cualquier otra empresa que no tenga auditoría interna. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya estamos autoevaluando nuestros controles internos. Y al momento de autoevaluarnos, nosotros ya estamos corrigiendo y estamos mitigando esos errores, esas debilidades en nuestro control interno. Entonces, lo que nos establece la NIA 600 a la 699 es cómo podemos hacer uso de la información de los auditores internos y de cualquier otra información que nosotros tengamos ahí. Por ejemplo, tal vez la opinión de un experto en el área que usted esté auditando, pues también le dice la NIA cómo puede hacer uso de esa información. De la NIA 700 a la NIA 800 tenemos las conclusiones y el dictamen de auditoría, los diferentes tipos de opiniones que usted puede dar con salvedades, con una opinión limpia, o se abstiene de opinar por las diversas circunstancias que se pueden presentar, pues todo esto le establece en el grupo de la NIA 700 al 800. Entonces, con estas características que hemos revisado tanto de las NIAs y de las NAGAs, podemos decir que estas dos normas son fundamentales en sus respectivos contextos. ¿Para qué? Para garantizar la calidad, la consistencia y la transparencia en cada uno de los procesos de auditoría. Por lo tanto, la NIA proporciona un marco de referencia global que es aceptado también para los auditores y asegura que las auditorías financieras sean realizadas con rigor y objetividad. Las NAGAs, por su parte, también rigen el trabajo de los auditores en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. Proporcionan un marco de referencia sólido para la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento. Entonces, miren, las dos nos permiten garantizar la calidad del trabajo del auditor. Las dos. ¿Las dos son utilizadas de manera internacional o de manera global? Sí, las dos. Las dos nos sirven para revisar tanto la auditoría en el sector privado como en el sector público. Sí, sí nos ayuda. Pero en el sector público también tenemos otras, las NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, a diferencia de los PCGA. Entonces ahí hay que irles vinculando a esas normas, pero nos dicen cómo hacer las cosas. El objetivo del auditor o del contador es que usted interprete y aplique de mejor manera la norma. Y bueno, para finalizar, los marcos de las NIAs y las NAGAs vienen a ser marcos de referencia para la realización de la auditoría. O sea, usted puede basarse o revisar y saber qué hacer. Paralelamente a la adopción de las NIAs en el Ecuador, Ecuador ha iniciado un proceso de convergencia entre las NAGAs y las NIAs, porque hay veces que sea una NAGA o sea una NIA nos quiere decir lo mismo, pero tal vez en la una norma está más simple y en la otra está más especificada. Entonces lo que se está buscando ahora es que esas dos se vinculen, y de hecho en las NIAs, cuando usted esté en el tema de requisitos o revise dentro de la estructura los requisitos, ahí le dice, veas el párrafo tanto de la norma tanto, o sea, le va citando la misma norma a la otra norma que se complementa como tal. Y este proceso lo que busca es alinear las prácticas locales que nosotros tenemos en nuestra auditoría con los estándares internacionales. Y así vamos a ir fortaleciendo la calidad y la comparabilidad de la información financiera. En la plataforma ustedes van a encontrar, en el aula virtual ustedes van a encontrar una tarea referente a la importancia de las NIAs y de las NAGAs en el Ecuador. Ahí están todas las indicaciones y esto sería todo en esta clase. Muchas gracias.